Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Leo, corazón. ¿Cómo estás, mi leoncito? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi leoncito. Una de las imágenes que yo he visto, Leo, con el cuenco de cuarzo, es como que tú estás tratando de llegar a un objetivo, como que estuvieras conduciendo un carro, un coche. Pero a lo lejos, Leo, hay un ave que te está observando. Hay un ave que está pendiente de tus movimientos, Leo. ¿Qué me quiere decir con esto, Leo? Me dan a entender como que estuvieras lidiando con una persona que está pendiente de lo que tú haces o dejas de hacer. Siempre está como preguntando por ustedes, ya sea de repente porque tiene lo que es un interés propia o simplemente porque quiere tener información de ustedes, cariño, para usar lo que es a su favor. Siento que a veces tú te preguntas y dices, ¿pero por qué lo hace? ¿Por qué no me deja en paz? ¿Por qué siempre tengo que estar sabiendo de él o de ella? ¿Por qué cuando siento que ya la situación se ha acabado, la amistad, la relación, el amor entre nosotros se ha terminado? ¿Por qué tiene que aparecer otra vez algo que me recuerde a ellos o aparece en ellos? Si tú me dices, Richard, ¿será que ellos de repente están arrepentidos? ¿Será que a lo mejor de repente hacen esto porque buscan lo que es una unión? No, no es así, Leo. Es como que ellos, cariño, estuvieran como tanteando, ¿vale? Como si estuvieran tanteando el terreno, pero no porque a lo mejor quieran pedirte disculpa o porque quieran de repente comenzar otra vez con la relación, no. Puede ser que lo hagan de cotillas, de chismosos, o porque quiere buscar algo para luego usar lo que es esto en tu contra. Vamos a suponer que tú, por X motivo, discutiste con un amigo, con una persona, con un familiar, y tú en estos momentos con esta persona, pues, sientes como que ha traicionado lo que es tu confianza. Y esta persona vuelve otra vez a tu vida. ¿Tú crees que a lo mejor este personaje se ha arrepentido? No. Este personaje, cariño, viene a hacer daño. Ese es el punto, viene a hacer daño. O simplemente te va a ilusionar, se pone en contacto contigo, te dice hola, tú te ilusionas, Leo, y luego pues simplemente te deja como la loca del muelle de San Blas, vestida alborotada con tu vestido de novio, Leo, o de novia. Entonces, no es trigo limpio. Ten cuidado, Leo. Ten cuidado. Gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez.
Vamos a ver signos que alguien provoca, alguien tantea el terreno, alguien quiere saber de tu vida. Vamos a ver, Leo. Me sale un Cáncer, me sale un Aries, me sale Tauro o Virgo, cierras con un Géminis. Ve tomando lo que es tuyo. Iniciales. Vamos a ver, cariño, iniciales. Vamos a ver, iniciales. ¿Qué me dicen? La letra T, la letra H, la letra V, la letra otra vez H y cierras con la letra S, cariño. No sé por qué siento, Leo, que tú estás lidiando con una persona que es un poco cotilla, chismoso, chismosa. Está viendo tus movimientos. Ten cuidado con los comentarios que tú haces. Si tú estás, un momento, está muy abajo. Si tú de repente, mi querido Leo, estás en un pleito legal, te recomiendo que tengas cuidado con lo que hables. Ten mucho cuidado, ¿vale? Porque, perdón, porque están buscando información. Es el cambio de clima, cariño, primavera. Vamos a ver, cariño, el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios, esta carta. Me sale lo que es la carta de la luna. Si te das cuenta, Leo, aquí hay dos personajes que no se miran, se dan la espalda. Siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros, posiblemente en estos momentos, no te pones de acuerdo con tu pareja, o simplemente, cariño, muchos de ustedes han cerrado un ciclo. Puede ser amistad, puede ser familia, puede ser pareja. En este momento, Leo, las cosas están muy tensas. ¿Por qué? Porque es la luna. Y la luna representa, o la carta del carro, representa en este caso, cariño, con lo que yo he estado viendo en el cuenco de cuarzo, que una persona observa, pero sus intenciones no son buenas, nos hablan de problemas. Es como que, Leo, como que una de las dos partes puede ser tú, o puede ser la persona de tu interés, o la persona con la cual tú has discutido. Es como que alguien le trae información para que las cosas se compliquen peor entre ustedes. Siento que alguien le come la cabeza. A lo mejor esta persona, Leo, quizás en su momento buscaba una reconciliación, puede ser el caso. A lo mejor esta persona se da cuenta que ha cometido lo que es un error, pero hay alguien que le está comiendo la cabeza. Hay alguien que le pone un bloqueo para que no tenga un contacto, un trato contigo, para que las cosas se alarguen más. Haz memoria quiénes pueden ser, y si no, lo vamos a ver con el tarot. Que Dios y el universo me ayude. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Me sale la carta del juicio, la carta del sol, cariño, la carta del ermitaño, la carta del 6 de espadas. La carta del juicio, mi querido Leo, representa empezar otra vez desde cero, o que una persona te pide perdón. Una persona necesita posiblemente recuperar lo que había entre ustedes, amistad, relación, contacto. La carta del sol, cariño, está mirando a la carta del juicio. Quiere decir que tú vas a tener una conversación con esa persona. Va a haber un acercamiento con esa persona. Va a haber una charla. Es una persona que tú conoces ya del pasado, cariño. Una persona con la cual ha habido algo. Amistad, relación, contactos, pero sin embargo, cierras con la carta del 6 de espadas, esta carta,
y no mira al pasado, está mirando al cielo. Esta cartita está mirando al cielo, Leo. ¿Qué nos quieren decir con esto, Leo? Es como que tú estuvieras pidiendo una señal. Dios, por favor, necesito saber si sus intenciones son buenas. Necesito saber para qué vuelve. Por favor, dame una señal. Y muchos de ustedes, cariño, han llegado a esta lectura. ¿Por qué? Porque Dios te ha dirigido. La carta del 6 de espadas representa rescate. La carta del 6 de espadas dice, busca tu templanza, no te compliques la vida. Esta situación es peligrosa, es peligroso. Cuando esta persona vuelva, quizás de repente la primera impresión que tú vas a tener va a ser positivo. Lo noto cambiado, cambiada, me ha llorado, me ha jurado por su madre, por su padre, etcétera, etcétera. Pero el consejo que te da, te dice, tienes que salir pitando de ahí, tienes que salir corriendo de ahí, cariño, porque si no tu vida se va a complicar con esta persona. No todo lo que brilla es oro, solo te recomiendan esto. La última palabra lo tienes tú. Las cartas te dicen esto, las energías te dicen esto. Cuidado, Leo, cuidado, porque ese cordero que parece cordero es un lobo, es una loba. Cuidado, porque viene a hacer daño. No ha cambiado. Aparentemente parece que sí, pero no ha cambiado, te dice. Llévalo a tu terreno. Puede ser relaciones, amistades, compañeros de trabajo. Cuidado, Leo, te dice. Ten mucho cuidado. Pero la última palabra lo tienen ustedes. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Dice, todo va bien. Escucha. Cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca la chispa divina que hay en su interior. Tómese el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo. Entonces, cariño, te dice, no te resistas al cambio. No retrocedas como los cangrejos. Tienes que apostar por el futuro o tienes que apostar por lo que tú tienes actualmente. Porque quizás para muchos de ustedes, Leo, hay una persona del pasado que son como los perros de hortelano. Cuando tú estás tranquilo, tranquila, vienen a desestabilizar el gallinero. Entonces, el arcángel Gabriel dice, aprovecha las oportunidades, el regalo que Dios te da, que el destino te da. ¿Por qué te complicas la vida con el pasado? Ya sabes lo que hay, ya sabes cómo son ellos. ¿Por qué te complicas la vida? Te dice Leo. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me dice en el tarot TBC10. Lo tenía en su cajita. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. En pocas palabras, Leo, no es momento de reconciliación, sinceramente, ¿vale? La carta del 5 de bastos. Vas a tener un enfrentamiento o una conversación con una persona que es un poco difícil, no entiende. O simplemente, cariño, vas a tener un enfrentamiento quizás lo que es en la parte legal, porque tenemos la carta del 5 de bastos. Vamos a continuar. La carta del 3 de oros. Pero sin embargo, mi querido Leo, siento que muchas personas cercanas a ti te van a estar apoyando. Te van a decir, adelante Leo, no te rindas, tienes todo mi apoyo. Porque tenemos la carta del 3 de oros.
O simplemente, cariño, van a haber personas que van a querer ponerte en un compromiso, a lo mejor en el trabajo, en el proyecto. Pero sin embargo, muchas personas que te conocen van a sacar cara por ti. No vaya a ser que tengas algún tipo de problema en el trabajo. En el trabajo relacionado con el dinero, con juicios. Estas personas, Leo, vienen con fuerza, pero hay terceras personas o familias que van a salir lo que es a tu favor, me dicen. Vamos a continuar y tenemos lo que es la carta del sol. Todo va a ser positivo para ustedes. Hay luz, hay brillo, se supera el obstáculo, pero te vas a llevar un disgusto en esta semana. En esta semana te vas a llevar un disgusto, Leo. Te acordarás de mí. No te preocupes que todo va a ir bien, me dicen. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Leo. Respuesta en el tarot egipcio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2. La carta de la torre es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Quiero preguntar al oráculo, ¿qué te dice, Leo? Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. ¿Qué me dice el oráculo? Dice, la cara amable de la vida. Mira, si te das cuenta, aquí hay un pequeño elefante y hay un arco iris, cariño. Y solamente hay miel y leche, Leo. Puede ser que tú en este momento, mi querido leoncito, me dices, Richard, siento como un vacío. No me siento realizado, realizada. A lo mejor hay algo que no se concreta. A lo mejor no estás con el gran amor de tu vida. O de repente tú quieres que algo salga bien en tu proyecto, en tu sueño, en tu trabajo, tus estudios. Y en estos momentos tú estás renegando. En estos momentos estás como muy negativo, muy negativa. El oráculo te dice, mi querido Leo, disfruta con lo que tienes actualmente, porque luego te va a llegar lo que es una sorpresa, un regalo, porque hay un arco iris. Mira, hay un arco iris. Es el pacto que hizo Dios con la humanidad. Si en estos momentos tu vida es un desastre, o tú crees que tu vida es un desastre, porque recuerda que la felicidad es una decisión y la intensidad de los problemas lo ponemos nosotros. Lo ponemos nosotros, cariño. Si ya sabes que hay un problema, ¿para qué vas a hacer tanto drama? Hay que buscar solución. No te quedes ahí postrado, postrada en tu cama llorando, lamentándote. No. Tienes que buscar solución. Tienes que ayudarte con lo que tengas. Es importante tu salud. Es importante tu paz mental, Leo. Pero no estés diciendo, vaya vida, vaya mundo, ¿cómo me ha pasado esto? Mi vida no tiene solución, se acabó. No. No. Nosotros tenemos un regalo que vale oro, cariño, que vale oro, que mucha gente millonaria, mucha gente con poder, presidentes o los que mueven los hilos de la vida de este mundo quisieran. ¿Sabes cuál es, Leo? La vida. La vida, Leo. La vida es el regalo más grande que nos ha dado Dios, que nos ha dado el universo, Leo. La vida. La vida no se compra con dinero. La vida no se compra con estatus, con poder. No se compra, Leo. La vida. Entonces, si tú tienes salud, todo se va a resolver. Y si no lo tienes, esta salud, pide a Dios. No pidas dinero, no pidas amor, no pidas comprarte la casa del año, el coche del año. Pide salud. Cuando tú tienes salud, cariño,
Se te abre un mundo de posibilidades. Puedes trabajar, puedes comprarte la casa, el coche. Pide salud. ¿Por qué se empeñan en pedir, quiero conocer al hombre de mi vida? Quiero que esta persona vuelva a mi vida. Quiero tener esta casa. No estás sabiendo pedir. Pide al universo, pide a Dios salud. Solo salud. Y verás, cariño, que tú solito y solita vas a encontrar tu propósito de vida y vas a encontrar al gran amor de tu vida, el trabajo, el dinero, el coche del año. Por eso que esta carta te dice el oráculo: no te compliques la vida y disfruta con las pequeñas cosas, con lo que tú tienes a tu mano, Leo, y vas a ver un cambio en tu vida. Lo tienes todo, cariño. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? La lectura bonus son así, ¿vale? Son muy espirituales. No es solamente hablar de tu Pepe Lucho, de la Lupe. Ay, Richard me estará pensando, ¿estará viendo la foto que le envía por correo? No, cariño. Si estás preguntando eso, búscate otro canal. Ya está. Richard, qué directo. Es que la verdad, cariño. Vamos a ver. Economía. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. Has tenido una complicación económica. En este momento me dice Richard, he tenido lo que es una pérdida de dinero, me han echado del trabajo, tengo muchas deudas, no sé qué hacer. La carta del 3 de bastos. Es curioso porque la imagen que yo vi se parece mucho a esto. Carrozas que se están desplazando y que alguien observa. Leo. Siento, mi querido Leo, sinceramente, el dinero para ti viene en un desplazamiento, en un cambio. Posiblemente tienes que salir de tu zona de confort o tienes que viajar para que tu economía mejore, me dicen. O te veo viajando, Leo, en un futuro y vas a ver que tu economía va a mejorar. Hay una propuesta quizás de viaje también. Ahí mejora tu economía, Leo. La carta de la luna. Hazlo por la familia, me dicen, ese cambio. Hazlo por tus hijos. Necesitas hacer un viaje, porque tenemos la carta de la luna. Si tú te quedas, cariño, en tus cuatro paredes, no vas a lograr nada. Lo siento. Tienes que hacer ese cambio. ¿Ves? Una mudanza con la familia, con los hijos. Aquí hay dos personajes, cariño, que dejan la casa. Se llevan lo necesario. Tienes que hacer una mudanza, un cambio. Tienes que irte de ese lugar. O de repente estás en un trabajo donde no te pagan bien. Tienes que irte, te dicen. Tienes que hacer un cambio, Leo. Solo de esa manera tu economía va a mejorar. Y hay una propuesta de viaje, Leo, para ti. Vamos a ver las características, mi querido Leo. Vamos a ver qué me dicen, Leo. A ver. Para muchos de vosotros, cariño, te gusta o te atrae una persona que tiene un compromiso. ¿Por qué? Porque aquí veo una mujer que está esperando. Esta persona puede ser de elemento tierra o cualquier signo, ¿vale? Especialmente un Virgo. Es una persona muy atractiva, o al menos para ti, Leo. Richa, ¿por qué? Es que, Leo, tú tienes unos gustos muy exquisitos, sinceramente. Pues te digo, al menos para ti es atractiva, ¿vale? No voy a decir más, ya está. Porque, Richard, vas a decir que nos gustan las momias. Es que la verdad, Leo, te van los guacos, sinceramente. Muy bien, con lo guapo y guapa que eres tú. No entiendo, nunca lo entenderé. Pero dice que esto pasa mucho, ¿no? Las mujeres guapas y los hombres guapos siempre le gustan los feos. Hay un contraste. Richard, yo me enamoro de su corazón. Ya, cariño, pues tendrás que despellejarlo. Es esto, abrirlo. Muy bien. Pero bueno, Leo, lo importante es que tú te enamoras de los sentimientos. Eso es bueno, ¿vale? Pero esta persona, cariño, tiene pareja. Tienes que saber elegir. ¿Vale, Leo? Por favor, Leo, por favor. La carta del juicio, puede ser que este personaje te va a buscar.
A lo mejor para decirte, Leo, tenemos que hablar, hay que darnos una oportunidad. ¿Tiene hijos o hijas? Puede ser también un Piscis o un Acuario, piel blanca, cabello lacio, castaño, rubio, negro. Inclusive te va a hablar de una separación. Recuerda lo que te he dicho al principio de la lectura. Gallina que come huevo aunque le cortes el pico volverá a comer huevo. Simplemente, cariño, en este momento quizás se ha caído de la cama mal y te está buscando. La carta del 9 de oros. Vas a tener el apoyo de una persona que es de rasgos mulatos o muy moreno, muy morena, cariño. Puede ser tu jefe o tu jefa en la parte económica o te va a hablar de un proyecto. ¿Vale? Sus intenciones son buenas hacia ustedes, mi querido Leo. Bendiciones, corazón. Si en este momento, Leo, tu vida está un poco tambaleando, me dice Richard, ¿qué voy a hacer? Todo se me ha complicado. Cambia el chip, Leo, sonríe. Todo va a pasar, pero tienes que ser positivo, positiva. Por eso que el arcángel Gabriel te dice, todo va a ir bien. Y el oráculo te dice, disfruta con lo que tú tienes en estos momentos, aunque sea pequeñez, Leo, y verás que todo va a cambiar. Te quiero, corazón. Hasta la vista, sé feliz.